posibles horarios que tienen ustedes disponibles y le mandamos un par de opciones. Y elijan. Bien, profe. Bien, bueno. Muchas gracias. Bueno, Nos vemos. comencemos la clase. ¿Me avisan si se lee? ¿Se lee, chicos? Si no, uso el rojo. Sí, que creo que profe, se lee pero mejor. si puede ser un poquito más grande la letra, mejor. Bueno, como ya saben, el tema de hoy va a ser ecuación de la conservación de la energía. No sé si han visto que en la página tienen una clase de teoría del ingeniero Bravo y una pequeña introducción a la clase práctica. ¿Han podido ver los videos? Tuvieron ¿Chicos? la clase la semana pasada, ellos el miércoles. ¿Sí? Bien, bien, bien. Sí. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es presentarles la ecuación y después vamos a comenzar un problema que es de práctica, pero que tiene muchas cuestiones conceptuales donde se va a ir desglosando la ecuación, la vamos a ir aplicando, ¿sí? ¿Ustedes me pueden dictar la ecuación de energía? ¿Se la acuerdan o no? ¿Cómo era? Q menos WS igual a la doble integral sobre la superficie de control, bien, del término de energía específica más la presión sobre la densidad por este término más el término de acumulación ¿Qué era cada uno de estos términos, chicos? Ustedes tienen el calor que ingresa a mi volumen de control o que sale de mi volumen de control. Es decir, que este término representa el calor intercambiado entre el volumen del control y los alrededores. ¿Este término qué es? ¿Están dormidos? No, profe, el trabajo de flujo. Trabajo de eje. Trabajo ¿Bien? de eje, perdón. Bien, que es el trabajo que puede entrar o salir del volumen de mi volumen de control, ¿sí? Y después tenemos este otro término que vendría a representar la energía que entra y que después sale acompañando mi flujo de fluido o mi flujo másico, ¿bien? Porque este término tenemos, por un lado, E, que representa la energía específica, P sobre ρ, que vendría a ser energía de presión, y este término que vendría a ser el flujo másico, que ustedes ya lo conocen, que ya hicieron todo un práctico anteriormente. Y después tenemos este otro término grande que representa la acumulación de energía en nuestro volumen de control. Y por último, W que va a representar las pérdidas por fricción dentro de mi volumen de control. Bien, eso es a rasgos generales, que es cada término que aparece en esta ecuación de conservación de la energía. ¿Sí? Para aplicarla, chicos, yo quiero que hagamos el problema número 1 del práctico. ¿Bien? ¿Tienen el práctico a mano? Bueno, en el práctico, en el problema 1 yo les leo. Dice, en el sistema mostrado en la figura, se bombea un caudal de 160 litros por segundo de aceite desde el tanque 1 al tanque 2, sabiendo que las pérdidas de energía en el sistema de conducción son, y me dan el tramo AB, 2,6 metros columnas de aceite, el tramo CD, 6,5 metros columna de agua, y la densidad relativa del aceite es igual a 0,762. El apartado A me pide calcular la potencia de la bomba y considerar el primer tanque abierto a la atmósfera. Y el apartado B me pide recalcular la potencia de la bomba si el primer tanque se encuentra presurizado a una presión efectiva de 60 kilopascal. Bueno, yo voy a graficar. Voy a borrar la ecuación para que me alcance el pizarrón, chicos. Ustedes me dicen si se lee. Si yo voy muy rápido, yo no tengo problema, ustedes me pueden interrumpir
y repreguntar lo que les estoy hablando, ¿sí? Esta es mi bomba. Y después venimos a este otro tanque. Después, o sea, de este tanque número 1 se descarga en este tanque número 2. Bien. Les escribo acá la ecuación de energía que habíamos dicho. Esperen acá. La vamos a escribir en un lugar que nos alcance el espacio. Menos Q menos WS, la doble integral sobre la superficie de control, más P sobre ρ. Más bueno, esa es mi ecuación de energía. Lo primero que tengo que hacer antes de comenzar es ubicar tres cosas. Esto es importantísimo. Yo les voy a enseñar cómo tienen que resolver el problema y van a usar lo que yo les voy a enseñar siempre en este tipo de problemas. Lo primero que tengo que hacer es definir mi volumen de control. ¿Bien? ¿Qué es el volumen de control para ustedes? ¿Están? ¿Alguien que conteste qué es el volumen de control? Bueno, Profe, va a ser... en este caso, ¿tomaríamos todo el fluido o solamente el fluido en un solo tanque? No, va a ser todo el fluido. O sea, el volumen de control va a ser el espacio que yo voy a tomar cuando voy a estudiar el fluido, ¿sí? El espacio físico. Yo voy a tomar esto que está acá, y cuando yo elija mi volumen de control, tengo que asegurarme la continuidad del fluido, ¿sí? Entonces yo voy a tomar este fluido, lo que va por dentro de esta cañería, yo lo voy a representar así. Y fíjense cómo voy a hacer acá. Voy a tener en cuenta todo lo que está en el tanque número 2. ¿Sí? De esta manera yo estoy asegurando una continuidad de fluido. Fíjense cómo es mi tanque 1, que va hacia la bomba y la cañería luego descarga dentro del tanque 2. Bien, fíjense en dónde está el nivel y fíjense en dónde es la descarga. Hay una cosa muy importante que el dibujo les pone, que son unos niveles. Esos niveles que tienen ahí ustedes, ¿qué implica? Que la superficie básicamente se mantiene estática, digamos, a esa altura. Bien, después vamos a ver qué es lo que me está diciendo y cómo lo puedo usar yo en la ecuación de energía, ¿sí? Lo segundo más importante a la hora de empezar la resolución del problema van a ser mi sistema de referencia. ¿Cómo voy a seleccionar yo el sistema de referencia? Siempre me va a convenir, y esto lo usan como una regla general, es poner el sistema de referencia en el punto más bajo del sistema, ¿sí? De mi gráfico o de mi problema. Este es el sistema de referencia, esto es X y esto es Y. Y por tercero, más importante, el ítem más importante, es colocar los puntos de referencia. Y ahí es donde yo tengo que ser estratega, ¿bien? Y colocar los puntos de referencia donde yo voy a poder obtener después información. En este caso, los puntos de referencia más cómodos son este punto 1, y acá, en la superficie del segundo tanque, puede ser
el segundo punto de referencia. Bien, una vez que yo ya he localizado, que yo ya he definido realmente mi volumen de control, mi sistema de referencia y los puntos de referencia más importantes, yo ya puedo comenzar a la resolución del problema. Les anoto acá en un costadito los datos que me daba el problema, que por un lado era el caudal de 160 litros por segundo, tenía la densidad relativa del aceite, las pérdidas de A a B, 2,6 metros columna de aceite. Después vamos a ver qué significa eso. Y la otra parte de las pérdidas que están en metros columna de agua. A esto le llama A, B, C y D, por acá. Bueno, entonces ahora que ya tenemos todo, podemos empezar a interpretar o caracterizar la ecuación para nuestro problema. Tenemos calor intercambiado nosotros con los alrededores. El volumen de control en este caso intercambia calor con los alrededores. No, ¿verdad? Entonces este término se me va, desaparece. ¿Bien? Es decir, no existe intercambio de calor con los alrededores. WS, ¿lo elimino de la ecuación? No, ¿verdad? WS es lo que yo estoy buscando. Porque me está pidiendo, el problema en el apartado A, me pide calcular la potencia de la bomba. Esto es lo que queremos saber. ¿Bien? Después sigue este otro término, que yo se los voy a desarrollar acá en un costadito. Es de energía más la energía de presión por este otro término que es el flujo másico. Yo este término lo tengo que desglosar en las dos superficies de control que tengo, ¿bien? Que serían la superficie 1 y la superficie 2, ¿bien? Entonces tengo sobre la superficie 1, voy a caracterizar el término yo les voy a hacer el desarrollo de la ecuación una sola vez y vamos a llegar a una forma de la ecuación que la vamos a usar así directamente en adelante, pero ustedes en el parcial la tienen que desarrollar por completo. ¿Me entienden? Sí, profe. Esto se los hago yo por única vez. Es tedioso, es largo, pero lo tienen que saber hacer. Y después ya vamos a llegar a una ecuación mucho más simplificada, que la vamos a usar siempre. ¿Bien? Bueno, acá en el dibujo me ha faltado graficar lo que es el vector velocidad y el vector normal de cada uno de mis puntos de referencia. En este punto que habíamos dicho que lo llamábamos 1, mi vector velocidad es hacia abajo, ¿sí? ¿Y mi vector normal hacia dónde es? Siempre es hacia afuera de mi superficie de control, ¿sí? Entonces, en este punto 2, donde está más clarito acá, yo voy a tener mi vector velocidad va a ser hacia arriba y mi vector normal también va a ser hacia arriba. ¿Bien? Eso ustedes lo tienen que dibujar y poner bien en el parcial, bien clarito, ¿sí? Ahora vamos a terminar de desarrollar este término. Este término me va a quedar sobre la superficie de control 1. Esto va a ser ρ1, me va a quedar ρ1
por, ¿cómo va a ser el producto escalar de B1 por B1, por N1? Va a ser el módulo de B1, ¿bien? Por el coseno de 180 grados, ¿sí? Yo tengo 180 grados entre B1 y N1, ¿sí? Por DA1. De la misma manera voy a hacer para la superficie de control 2, ¿bien? Perdón. Me va a quedar B2 por el coseno de 0 grados, porque entre B2 y N2 tengo 0 grados por DA2. Ahora sí, estoy en condiciones de integrar, bien, y este término me va a quedar como la energía específica, Rho1. Ahora sí voy a poder poner B1 promedio. Profe, no sé si es mi internet, pero se dejó de ver. Ah, ahí está. Ahí está. No, disculpen chicos que justo me entraba una llamada. Bueno, entonces, recién ahí, fíjense, pequeño gran detalle que tiene una cuestión conceptual importante que la tienen que tener en cuenta. Cuando yo integro B1, que era una velocidad puntual de una porción puntual de masa, pasa a ser B medio, ¿sí? Y me queda por A1. Por A1, y acá tengo un signo negativo del coseno de 180 grados. Entonces lo pongo acá adelante, ¿sí? Y acá me va a quedar E2 más B2 sobre Rho por B2, que me va a quedar positivo, B2 medio por A2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ustedes saben también, por el práctico anterior, cuando aplicaban la ecuación de continuidad, a qué llegaban. Hay un pequeño gran detalle que yo me pasé acá, y es decir que también estamos trabajando en régimen estacionario, entonces este término se va. O sea, supongo régimen estacionario, ¿sí? Entonces, repasando mi ecuación, me va a quedar el trabajo de la bomba, me va a quedar este término y el término de las pérdidas de energía, ¿sí? Este término ya lo resolví de esta manera y me va a quedar el término de las pérdidas. Para terminar de resolver esto, yo sé, por medio de la ecuación de continuidad, si yo la aplicara, yo voy a llegar a que m punto va a ser igual a Rho1 por B1 por A1 y va a ser igual a Rho2 por B2 por A2. Siendo Rho1 igual a Rho2, yo puedo decir que vale esta ecuación, ¿sí? Lo que hacemos nosotros acá, en esta ecuación de energía, es utilizar esto y dividir todo este término o toda la ecuación en m punto. ¿Cómo va a ser eso? Yo les voy a escribir cómo me queda acá. Esperen que hago espacio en el pizarrón, chicos. Me va a quedar que menos WS va a ser igual a menos E1 más E1 sobre E1. ¿Me siguen hasta ahí, verdad, chicos? Lo que yo hice fue desarrollar este término y volvérselo a copiar dentro de lo que es la ecuación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. La integral doble de la superficie lateral directamente no la ponemos porque ya sabemos que se hace 0. No, o sea, no. sí, no. Yo necesito, esa es una muy buena pregunta.
yo me estaba salteando la superficie de control lateral. Ustedes tienen que aclararlo en el parcial, ¿bien? Yo, por una cuestión de que tengo el pizarrón bastante complicado, no se los estaba escribiendo por DAE. Esta integral se hace 0, pero ustedes tienen que explicar por qué se hace 0. ¿Por qué sería que se hace 0 para ustedes? Esto es producto escalar. ¿Por qué es 0 para ustedes? Porque ese producto queda con coseno de 90, entonces se hace Perfecto. 0. Porque si yo analizo, por ejemplo, un punto en esta superficie lateral, yo voy a tener la normal, que va a salir hacia afuera, ¿bien? Y si bien mi vector velocidad es hacia abajo, en la velocidad lateral, ese vector es hacia abajo, el módulo de B es prácticamente 0. Lo asumo 0 en la superficie inmediata al tanque, ¿bien? Y aparte, el producto escalar de B por la normal, a ver, no, lo escribamos bien. Y además, lo escribamos cómo quedaría acá. Esto me quedaría BL por el coseno de 90 grados. ¿Bien? Y el módulo este de BL es C. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte, chicos? Entonces el integral me queda igual a 0. ¿Sí? Bien. Esto lo tienen que escribir como aclaración cuando van desarrollando la ecuación en el parcial. ¿Sí? Bueno, yo llego a esta ecuación. Tengo menos WS y va a ser igual a la suma de estos términos. ¿En qué unidades está esta ecuación? En Joule por segundos. ¿Bien? Joule sobre segundos. ¿Bien? Yo le había nombrado recién la ecuación de continuidad y habíamos dicho que m punto era igual a m1 igual a m2. Y esto es flujo másico, o sea que es kilogramos por segundo. ¿Bien? Si yo a esta ecuación la divido sobre m punto, me queda una ecuación mucho más sencilla. Se va este término más E2 bien. Yo lo que hice acá es dividir la ecuación que estaba en joules por segundo o vatios, la dividí en el flujo másico, que son kilogramos por segundo, y ahora esta ecuación me queda en joules sobre kilogramos. ¿Entienden lo que hice ahí? Es importante que ustedes sigan el tema de las unidades, ¿sí? Que no se pierdan en esas transformaciones. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bien. Profe, pero ¿cómo sabemos que hay que dividir por m punto? O sea, Vos podés, si vos querés, vos podés trabajar en vatios, en joule por segundo, si vos querés. Pero generalmente es más fácil trabajarla en metros o en joule sobre kilogramos. Joule sobre kilogramos, si ustedes se ponen a desglosar lo que es joule y dividirlo en kilogramos, esto les queda en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Yo esta ecuación la puedo seguir dividiendo en G. ¿Bien? Y si yo divido todo esto en G, no quiero ensuciar tanto la ecuación. Si yo divido en G, que es metros sobre segundo al cuadrado, la ecuación me queda en metros. ¿Bien? ¿Me entienden esa parte, chicos? ¿O necesitan que se la escriba?
sí se O sea, entiende, la profe. conveniencia, Andrea, depende de los datos que vos tenés. Claro, y en este tipo Erika de lo que problemas, lo que está haciendo, lo está dividiendo en M y en G para que le queden metros. Entonces le resulta más fácil reemplazar después los valores. les hago acá para que les quede más limpio. O sea, de acuerdo a los datos que yo tenga, ahí me fijo, digamos, si tengo que dividir por M o por G. Claro, todo depende de los datos que vos tenés en el problema. Si a vos te dan todos los datos en vatios, directamente trabajás con la ecuación original y no dividís nada en M ni en G. Si te dan en metros, como en este caso, lo conveniente es dividirlo en MG para que puedas reemplazarlo a los datos. Bien. Gracias, profe. Sí, todo eso va a depender de cómo lo quieras trabajar y de los datos que tengas, ¿bien? Pero fíjense, y esto es lo que ustedes tienen que manejar con mucha claridad, ¿cómo puedo pasar yo de la ecuación que está escrita en Joule sobre segundo, dividiendo por el flujo másico, la paso a Joule sobre kilogramos, y si a eso lo divido en G, paso a una ecuación que está escrita en metros, ¿bien? Bueno, siguiendo con el desarrollo de la ecuación, chicos, esta parte es como bastante tediosa, y aparte porque el pizarrón es pequeño, pero bueno, tienen que hacerlo por única vez el desarrollo de la ecuación, ¿sí? Yo voy a borrar esta parte de acá y vamos a continuar. Bien. Vamos a usar esta última ecuación que yo les escribí ahí, dividida por G y por M punto, y vamos a desarrollar lo que me faltaba, que son los términos de energía específica, ¿bien? Ustedes saben que la energía específica es igual a la sumatoria de la energía potencial más la energía cinética, ¿bien? Más la energía interna, ¿sí? Cuando yo ingreso la energía específica acá, me va a quedar menos WS va a quedar, pongámoslo así, P2 al cuadrado sobre 2 alfa 2 menos. Pérdidas. ¿Bien? Les hago una aclaración. La energía específica es también, como es específica, es por kilogramos, sería joule sobre kilogramos. Yo la tendría que, estrictamente se mete en cuando voy resolviendo la integral, ¿bien? Y acá ya está reemplazada directamente y por eso aparece las velocidades promedias y los alfa que corrigen el flujo, ¿sí? Si es flujo turbulento, voy a tomar alfa igual a 1 y si es régimen laminar, voy a tomar igual a 0,5, ¿sí? Me desconecto. Sí, Nos sí. vemos. Hasta Dale, mañana, nos chicos. vemos. Chau, chau. Dale. Bueno, esta es la ecuación con la que yo voy a trabajar de ahora en adelante, chicos. La verdad que es re pesado y tedioso el desarrollo de la ecuación, pero llegamos a esto, ¿sí? ¿Está todo bien ahí? Sí, profe. Acá faltaba algo. Corrijamos esto. Por H. Ahí está bien la ecuación. D cuadrado, y acá me falta 1 sobre G más esto. A ver.
No, esperen, acá hay un problema con las dimensiones. Volver a escribir. Yo voy a llegar a menos WS, va a ser igual a B2 sobre 2 alfa 2 menos B1 sobre 2 alfa 1 más G por H2 menos H1 más U2 menos U1 más P2 menos P1 sobre ρ más omega mu. ¿Bien? Esta está en unidades de metros cuadrados sobre segundo. Las unidades de esto es metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Analicemos. ¿Nosotros tenemos cambio de temperatura en nuestro volumen de control? No, se va. P2 con P1, ¿cómo son? Iguales, ¿verdad? P1 es la presión atmosférica, P2 también es la presión atmosférica, por eso era la cuestión de elegir bien nuestros puntos de referencia. Entonces, ¿qué término se me va? A esto yo lo puedo dividir, fíjense que WS yo le saqué el punto porque ya está dividido en M punto. Bien, si yo a esta ecuación la voy a seguir dividiendo en G, como les había dicho recién, bien, me va a quedar esto. Uno sobre G. Más W mu sobre G. Bien, ¿cómo es B2 y B1, chicos? Yo les había dicho que el problema nos hablaba de un nivel constante al ponernos ese dibujito que está acá, este triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad de descenso de esta superficie es prácticamente nulo. O sea que el caudal que está extrayendo esta bomba básicamente no me mueve el nivel este de esta superficie. ¿Me entienden ese pequeño detalle? Entonces, yo puedo decir que B1 es prácticamente 0. Y lo mismo voy a hacer con B2. Voy a decir que B2 es prácticamente igual a 0. Es decir, que el volumen que contribuye al tanque, el volumen de agua que está ingresando al tanque, básicamente no me altera el nivel, la altura de ese nivel de este tanque. ¿Sí? A esta justificación también la tengo que completar diciendo que el área del tanque es muy grande, ¿bien? Y eso quiere decir que B1, que era igual al caudal sobre el área 1, es prácticamente igual a 0. Y lo mismo va a pasar con el área 2. Pongamos así. El área 2 es muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo calcule B2, que va a ser igual a Q2 sobre el área 2, esa relación me va a dar muy pequeña, un valor prácticamente igual a 0. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. o sea, siempre que tengamos la flechita esa que indique que el nivel se mantiene constante y poniendo esa justificación de que el área es bastante, o sea, es grande, entonces la velocidad es básicamente es ese 0. Sí. Por más que esté abierto el tanque, la atmósfera o cerrado, lo mismo yo puedo asumir que las velocidades son próximamente a 0, ¿verdad? Sí, porque te lo estoy indicando con este nivel constante. Te está diciendo que por más que salga un flujo de agua, un caudal de agua de este tanque, la velocidad es muy lenta, no te va a contribuir al término de energía, ¿sí? Uh-huh. Y esta es la forma en la cual se justifica. Bien. Bueno, entonces, con esta justificación se me va este término y se me va este otro término, y la ecuación me queda menos WS sobre G igual a la diferencia de altura más la pérdida dividida en G.
¿Bien? Miren de sencilla que nos quedó la ecuación. Yo les voy a borrar esto. Lo escribo arriba. Menos WS sobre G va a ser igual a H2 menos H1 más. Bien. H2 menos H1 me lo da el problema como dato. Sí. Acuérdense dónde puse yo mi sistema de referencia, que es acá en el punto más bajo, y a mí el dibujo me indica que desde este punto más bajo hasta la altura de este nivel tengo una altura de 60 metros. O sea que esto vale 60 metros. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Esto es lo que yo quiero calcular. Otro dato que me daba el problema, muy importante, son las pérdidas en el tramo AB y las pérdidas en el tramo CD. Las pérdidas en el tramo AB me la dan en metros columna de aceite y las del tramo CD me la dan en metros columna de agua. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en estos casos? ¿Cuál es el fluido que está circulando en mi volumen de control, chicos? ¿Me pueden decir? ¿Cuál es el volumen que tengo circulando en mi volumen de control? Aceite, profe. Aceite. Entonces, con esta pérdida del tramo AB, yo no tengo problema. Esta ecuación me va a quedar así. Profe, ¿el delta de H no sería 45? Ah, capaz que le han cambiado el valor, chicos. Yo tengo como 60, pero no sé si es el práctico viejo. No, 60. Ah, no, disculpa, tenés razón. Yo no estaba viendo que nos daba. El problema, tenés razón. Mirá, está muy bien lo que dice la compañera. El problema nos da esta altura, que era 15 metros, y también nos da esta otra altura, que es 60 metros. ¿Bien? Cuando ustedes escriban acá H1 o H2, van a poner H2 es 60 metros, lo vamos a corregir a esto, menos los 15 metros de H1. ¿Bien? Disculpen, chicos, yo no estaba viendo el enunciado, estaba viendo los apuntes. ¿Sí? Bueno, y después nos queda este término W mu sobre G que se divide en dos pérdidas. En dos tramos, mejor dicho. En un tramo 1, que lo vamos a llamar tramo AB, y otro tramo CD. ¿Bien? El problema acá es que yo tengo en mi volumen de control que circula aceite, pero me dan unas pérdidas en metros de columna de agua. Lo que yo les quiero recalcar ahora es que estas pérdidas que están en metros de columna de agua, yo las tengo que transformar en pérdidas equivalentes, pero en metros columnas de aceite. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que puedo hacer esa transformación? ¿Usando la densidad del aceite? Más o menos parecido. Yo voy a decir que yo tengo una columna de agua, o unas pérdidas de agua, mejor dicho. Voy a poner acá agua. Bien. Equivalente a estos 6,5 metros columna. No, perdón. Al agua yo lo quiero pasar a aceite. A estos 6,5 yo lo tengo que pasar a aceite. Esto es de agua. Entonces, yo a esta columna la tengo que transformar en aceite
y yo voy a decir que existe una altura equivalente en aceite, ¿verdad? Que eso va a ser el tramo CD. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo voy a decir que estos 6,5 metros columna de agua van a ser igual a ρ del agua por una altura del agua. ¿Sí? ρ del agua yo lo conozco. Puedo usar 1000. ¿Bien? Entonces, ρ del agua equivalente me va a quedar, o este valor, digamos, equivalente, me va a quedar 6,5 metros columna de agua. ¿Bien? Dividida. Ay, no, disculpen, chicos, yo estoy acá equivocando con los subíndices. Perdón, vamos de vuelta. Yo tengo los 6,5 metros columna de agua, yo los tengo que convertir en una columna equivalente de aceite. Entonces, lo que yo tengo que poner acá es la densidad del aceite por una altura equivalente de aceite, ¿sí? Entonces, el ρ del aceite yo conozco que es una densidad relativa, y esa densidad relativa es con respecto al agua. Entonces la multiplico por 1000 y me queda 762 kilos por metros cúbicos por el H del aceite equivalente que yo busco, ¿sí? Entonces de acá yo puedo despejar mi altura equivalente, que es la que yo estoy buscando, ¿bien? Dividido en 762 kilos sobre metros cúbicos. ¿Sí? Esto me falta acá multiplicarlo por la densidad del agua, que sería 1000 kilos por metros cúbicos. Bien, este resultado me tiene que dar esta altura equivalente en aceite, me tiene que dar el valor de 8,53, y esto va a ser en metros columna de aceite. Ay, no, chicos, perdón. Yo estoy perdida acá. Ay, perdón, chicos. Después vamos a cortar esa parte porque estoy mal. Miren, a mí me están dando las pérdidas en aceite. Me están dando las pérdidas en agua y yo tengo que pasar a las pérdidas en aceite. ¿Sí? Entonces, estos 6,5 metros columna de agua, lo vamos a hacer de vuelta, chicos. 1000 perdón por el lío que le estoy haciendo de subíndices. A estos 6,5 metros columna de agua, yo lo que voy a hacer es desglosarlo de esta manera. Voy a poner esto va a ser ρ del agua por H del agua. Esto es ρ del aceite por el H del aceite. Bien. Yo despejo. Así me va a quedar. Este ρ es 1000 por 6,5, que eran metros columna de agua. Estos son kilogramos sobre metros cúbicos, sobre el ρ del aceite, que es 762. Bien, kilogramos sobre metros cúbicos. Este H del aceite, que es el que yo estoy buscando, me queda en 8,53 metros columna de aceite. Discúlpenme, chicos, por la confusión. Volvemos, les repaso.
A mí el dato me lo dan en metros columna de agua y yo necesito pasarlo a metros columna de aceite porque aceite es el fluido que yo tengo circulando en mi volumen de control. Acá está, mi pérdida en agua es 6,5. Lo que yo hago es usar el concepto de una columna equivalente, pero en aceite, ¿sí? Entonces, lo que hago es plantear esta ecuación, ¿bien? Y despejar lo que yo estoy buscando, que es una altura equivalente de aceite, que va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua, que es la que a mí me están dando de dato, sobre la densidad del aceite. Eso me da el resultado de 8,5 metros columnas de aceite. ¿Ahora me entendieron, chicos? Disculpen por la gran confusión. Sí, profe, igual eso es lo que hicimos recién, pero sin hacer la igualdad de las densidades y las alturas, pero era lo mismo. Claro, sí, disculpen. Perdón, chicos. Bueno, una vez que yo ya tengo este dato, yo lo voy a colocar acá y voy a poner 60 menos 15 metros, ¿bien? Más las pérdidas de AB, que son 2,6 metros columna de aceite, más mis 8,53 metros columna de aceite. Entonces tengo ya resuelto esta ecuación que me va a dar 56,13 metros columna de aceite, ¿sí? Ahora yo quiero que analicemos una cosa. ¿Está bien que menos WS sobre G me dé un valor positivo para ustedes? Y esta es una cosa súper importante que la quiero recalcar porque esto va mucho al parcial. Como ustedes pueden ver en este volumen de control, lo que nosotros tenemos trabajando acá es una bomba, ¿bien? La bomba, ¿qué hace? Entrega trabajo a mi volumen de control. Y ustedes se acuerdan que en la ecuación general de la cual habíamos partido, nosotros teníamos U punto menos WS era igual a la superficie, a la doble integral a la superficie de control, bueno, más el término de acumulación sobre el volumen de control y más el W mu. ¿Bien? Así como estaba definida esta ecuación, yo le había dicho al inicio de que estaba planteado como calor que ingresa a mi volumen de control menos el trabajo que sale, o el trabajo generado por mi volumen de control. En este caso, como la bomba está ingresando trabajo a mi volumen de control, este término que ustedes tienen acá, el menos WS, debe ser un número positivo. ¿Bien? Está muy bien que les dé positivo, porque es una bomba la que está trabajando, la que está entregando trabajo al volumen de control. ¿Sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes trabajen con este término que corresponde al trabajo de eje, lo muevan en bloque al trabajo con este signo negativo, ¿sí? Es decir, que menos WS me tiene que dar un resultado positivo si es que trabajamos con una bomba, y si trabajáramos con algo opuesto a una bomba, que podría ser una turbina, ese menos WS me tiene que dar un valor negativo, porque ahí el trabajo sale de mi volumen de control. El volumen de control genera trabajo, ¿sí? Sale el trabajo de mi volumen de control, entonces lo ponemos como positivo. ¿Bien? ¿Estamos? Profe, Sí. nosotros cuando hicimos ya la igualdad final, nos había quedado las pérdidas divididas en la gravedad. Sí, acá está mal ese punto. ¿Cómo hacemos con las unidades? Si quisiéramos pasar de metros a HP o vatios, eso me querés preguntar.
Pasa que nosotros ahí dejamos directamente las pérdidas en columna de aceite y no las dividimos en la gravedad. Y del otro lado sí quedó el trabajo de la bomba dividido en la gravedad. Claro, pero pará. Vos fijate que yo en esta ecuación dimensionalmente la tengo en metros, ¿sí? Sí, Bien. Yo puse las pérdidas en metros. O sí. sea, dimensional, y tengo esta altura en metros. Dimensionalmente está bien, ahí está todo bien, lo tengo en metros. Este WS sobre G, si vos querés, lo pongo así, como WS punto dividido en M punto sobre G. O es lo mismo que yo ponga acá por M punto sobre G. Claro, lo que me confunde es que nosotros pusimos ya el valor de las pérdidas como si ya estuviera dividido en la gravedad. ¿Es así? Sí, claro, por Ah, eso, bien. por eso les hice hincapié, es muy complicada esta parte de explicar, por eso le hice hincapié que a la ecuación de energía la podemos trabajar en metro, la podemos trabajar sobre joules sobre kilogramos, o la podemos trabajar en vatios. Yo elegí trabajarla en metros para mostrarle que directamente podemos entrar con estos valores a la ecuación. Pero yo tengo que tener en cuenta esto, que WS sobre G en realidad es WS punto sobre M punto por G. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien. Ahora, si yo quiero transformar este valor, porque yo generalmente cuando informo en potencia lo tengo que hacer en HP, ¿qué voy a hacer? Yo para calcular el WS lo que voy a hacer es multiplicar este 56,13 metros columnas de aceite. Bien. Lo que voy a hacer es multiplicarla por el flujo másico, que lo pueden calcular, y por G. Bien, ustedes tienen que corroborar también las unidades. Cuando ustedes lo hagan, a mí este flujo másico me da un valor de 121,9 kilos por segundo. Bien, y este WS a mí me da el valor de 67,06 kilovatios. Bien. Fíjense en cómo hice yo el pasaje de unidades. Bien. Entonces, para redondear el tema de las unidades, que es súper importante, yo voy a tener que esta ecuación la puedo tener expresada. Lo vamos a poner acá. Esta expresión está expresada en Joule sobre segundo, ¿bien? Que es lo mismo que vatios. Si yo a esta lo divido por el flujo másico, paso a Joule sobre kilogramos, ¿bien? Que es lo mismo que decir metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y si yo a la misma expresión de energía la divido también en G, paso a metros, a una expresión en metros. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? De manera inversa, tengo que trabajar. Si yo estoy en metros, puedo multiplicar por G y quedo en metros cuadrados sobre segundo, y si multiplico por el flujo másico, quedo en vatios o joule por segundo. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno. Vamos a ir a otro problema que sería el que le sigue, el problema número 2. ¿Sí?
Bueno, los problemas que yo le estoy dando son los más complejos por ahí y los que tienen muchos conceptos, chicos, así que cualquier cosa me pueden llegar a preguntar y lo vemos. El problema número 2 dice, se bombea agua a 20 grados centígrados a razón de 57 metros cúbicos por hora, despreciando pérdidas por fricción, nos pide calcular la potencia en HP entregada por la bomba y la potencia que debe tener el motor en el apartado B, me dice si el rendimiento de la misma es del 53%. Este es el problema 2, esta es mi bomba. Bien. El dibujo tiene un medidor de presión acá. Otro medidor de presión acá. Nos da un diámetro y otro diámetro. Vamos a hacer lo mismo que en el otro problema. Tengo que definir mi volumen de control. ¿Cuál va a ser mi volumen de control? Mi volumen de control va a ser este espacio que está dentro de la bomba, asegurándome una continuidad del fluido. Yo a mi volumen de control lo voy a hacer hasta aquí, porque acá yo voy a poner mis puntos de referencia, como mi punto 1 y como mi punto 2. ¿Por qué lo voy a hacer acá a los puntos de referencia? Porque justo acá yo tengo colocados mis manómetros, ¿bien? Entonces, si yo coloco ahí mi punto de referencia, yo ya tengo como sabida la presión en esos puntos, ¿sí? Anoto acá en un costadito los datos que me dan, que era el caudal de agua me dice que las pérdidas son prácticamente despreciables y me dan P1 y me dan P2. Bien. Vamos a aplicar la ecuación de energía, pero lo vamos a hacer directamente. ¿Se acuerdan después de desarrollar cómo me quedaba? Un punto, lo vamos a hacer desde acá. Menos B1 al cuadrado sobre 2 alfa 1 menos más G por H1 más 1 más B1 sobre ρ. Bueno, de vuelta a toda esta expresión yo la puedo dividir en m punto y ¿qué me va a quedar? Q menos W, y acomodando estos términos yo voy a tener B2 sobre 2 alfa 2 al cuadrado menos B1 ¿bien? Lo voy a dividir siempre y cuando ustedes tienen que aclarar que por continuidad m punto es igual a m1 igual a m2. ¿Bien? En mi problema, ¿tengo calor intercambiado de mi volumen de control con los alrededores? No, ¿verdad? Entonces este término se va. ¿Tengo un trabajo de eje? Sí, el trabajo de la bomba, que es el que me piden que informe. ¿Tengo velocidad en el punto 1? Sí, es distinta de 0. En el punto 2 también va a ser distinta de 0. Ahora, este término de altura, ¿a qué es igual? ¿Me dan datos? No me están dando datos. Entonces,
yo tengo que observar que el problema se trata de una bomba y puedo asumir que la altura H2 es prácticamente la misma que H1. Entonces, este término se despreciado, ¿sí? Ahora, U2 con U1, ¿cómo son? No tengo variación de temperatura en un fluido, entonces estos términos se me van porque son prácticamente iguales por la temperatura, la asumo constante. ¿Bien? Entonces, la ecuación se me resume a la siguiente situación. Tengo mi trabajo de eje, va a ser igual a la diferencia de velocidades entre los puntos 1 y 2, ¿bien? Más la presión. A B1 lo puedo conocer, chicos. ¿Están? Chicos, ¿puedo conocer B1? Sí, profe, con el Sí. caudal. Bien, yo tengo que el caudal es igual a B sobre A. En este caso, si yo quiero saber Q1, va a ser igual a B1 medio dividido en el área 1. Lo mismo para Q2, va a ser igual a B2 sobre el área 2. De esta manera yo voy a poder calcular B1 y B2 son datos, ¿sí? Entonces a esto lo conozco. P2 y P1, ¿los conozco? Sí, porque tengo colocado acá estos instrumentos. Lo que yo les voy a recordar es que P2, tanto P2 como P1 son presiones absolutas. Y lo que me está entregando el instrumento son presiones manométricas. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? P2 va a ser igual, ¿a qué va a ser igual P2? A la presión atmosférica más los 100, ¿verdad? Y lo mismo que P1, va a ser igual. La presión 1, en el punto 1 absoluto, va a ser la presión atmosférica más los 400 kilopascal, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta y fíjense a la hora de reemplazar los signos porque por ahí se equivocan y llegan a valores re grandes cuando no lo son, ¿sí? Entonces tengo todo para calcular WS menos WS. Reemplazando, ustedes después lo van a hacer, a mí me da 52,42 Joule sobre kilogramos. ¿Bien? Pasándolo a HP, o sea que lo tengo que multiplicar por el flujo másico. Si yo a esto lo multiplico por M punto, a mí este trabajo de eje me queda igual, y ya transformándolo a HP me queda 1,109 sería HP. ¿Bien? Ahora, y préstenme mucha atención, yo les voy a borrar y les voy a hacer un gráfico que ustedes lo van a usar en los parciales. Un pequeño gráfico y ayuda a memoria. Ustedes cuando tienen una bomba, ¿bien? Sabemos nosotros que la bomba entrega un trabajo al fluido, ¿sí? Pero a su vez la bomba es accionada por un motor. ¿Bien? El WS que yo calculo, en este caso, es este trabajo de la bomba al fluido. O sea, que el trabajo que es de la bomba al fluido es igual a WS. ¿Sí? ¿Me entienden esa parte? Yo lo que calculo de la ecuación de energía, ¿qué habíamos dicho? Que era el trabajo que entraba o que salía de mi volumen de control. ¿Sí? Sí, profe. Entonces vendría a ser este trabajo. Porque a su vez yo tengo otro trabajo que es del motor a la bomba. ¿Cómo
esperar que sea el trabajo del motor a la bomba con respecto al trabajo de la bomba al fluido. Mayor, ¿verdad? Sí. Porque algo se me va a perder. Entonces, cuando yo plantee la eficiencia, bien, ¿cómo me va a quedar esta ecuación, esta relación? Me va a quedar el trabajo de la bomba al fluido dividido sobre el trabajo del motor a la bomba. ¿Sí? A mí, ¿por qué les digo esto? Porque me dicen que en el apartado B me piden la potencia de que debe tener el motor de la bomba y me hablan de un rendimiento del 53%. Esto es por ciento. O sea que a mí me están pidiendo la potencia del motor. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo exactamente esta potencia. Y yo, de la ecuación de energía, saco la potencia de la bomba al fluido. Chicos, en esto voy a ser súper cargosa de que se tienen que ubicar qué es el WS que yo calculo. El WS siempre va a ser de la bomba al fluido, lo que yo obtengo de la ecuación de energía. ¿Bien? Entonces, para resolver el apartado B, yo puedo calcular, despejando de esta ecuación, el trabajo del motor de la bomba, diciendo que es el trabajo de la bomba al fluido, ¿bien? Dividido en el rendimiento, que es 0,53 por 100. ¿Así? ¿Estamos, chicos? Siempre voy a asumir que en este caso de la bomba, el trabajo del motor a la bomba es mayor que el trabajo de la bomba al fluido. ¿Bien? ¿Tienen claro esto, chicos? Es re importante que lo tengamos súper claro. Sí, profe, en el de rendimiento me parece que sería sin el 100, porque si lo hago con el 100 no da. A ver. Claro, lo que pasa es que esto es... Claro, yo pongo directamente 0,53 en vez de 53. Claro, esto sería 53 sobre 100, tenés razón. Y ahí te va a dar... No, pero está bien, si pones 53 en el rendimiento y no 0,53, sí da. Bien. O sea, esto les quedaría acá abajo 53 sobre 100. ¿Así? Pues yo estoy equivocada. Ahí está. Claro, sí, así sería. Entonces sería 1,109 HP sobre 0,53 y ahí me va a dar casi 2,09 HP. O sea que está bien, porque el trabajo del motor de la bomba yo esperaba que sea un valor mayor que el trabajo de eje que se intercambia a través de mi volumen de control. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Este es un problema súper sencillo, pero es para que ustedes vean lo que es el trabajo, los rendimientos con los trabajos de eje. ¿Qué pasaría si fuese una turbina, chicos? Les voy a dejar dibujado acá. Nosotros habíamos dicho que este rendimiento iba a ser WF sobre WNB por 100. Este era en el caso que sea una bomba. ¿Y qué pasaría si fuese una turbina? Sería al revés. Exactamente. Porque yo tengo que la turbina, ¿qué es lo que hace? Extrae trabajo del fluido. Y acciona un motor, ¿verdad? Entonces, si este es el fluido, bien, y acá tengo el motor. Entonces, yo voy a tener un trabajo del fluido, digamos turbina, y después voy a tener un trabajo de la turbina al motor. ¿Bien?
mi rendimiento de la turbina va a quedar va a ser el trabajo de la turbina al motor sobre el trabajo del fluido a la turbina, por ciento. ¿Sí? Yo voy a esperar siempre una cierta disipación de energía, ¿bien? Entonces siempre este trabajo va a ser mucho más chico que el que yo voy a estar extrayendo porque algo se va a perder en el camino, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, este grafiquito que yo les acabo de hacer con los circulitos, por favor, lo practican y lo hacen ustedes cada vez que tengan rendimientos. De esa manera no se van a confundir, ¿sí? Es importantísimo que lo sepan hacer y el trabajo, el ejercicio se lo va a resolver fácilmente. Ahora vamos al último problema, que es un poco largo el planteo, pero lo vamos a resolver bien rápido. Es el problema número 3. El problema número 3 tenemos, les hago el dibujo, un tanque 1, un intercambiador de calor y después volvemos a un tanque. Dice, les leo rápido, se está bombeando agua desde un gran tanque de almacenamiento abierto a la atmósfera a un tanque de almacenamiento abierto cuya cota se encuentra a 15,4 metros por encima del primer tanque. El circuito cuenta con un intercambiador de calor donde el agua se enfría cediendo 704 kilovatios. Si en el primer tanque el agua se encuentra a 93,3 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura del agua que llega al tanque elevado? Me dan el caudal volumétrico, que es 0,819, y el motor de la bomba tiene una potencia de 1,49. ¿Bien? Fíjense que este problema me habla de un dato particular que dice que el segundo tanque, dice que la cota del segundo tanque se encuentra a 15,4 metros por encima del primer tanque. Acá en este problema se le está como repitiendo, porque cuando ustedes tienen la palabra cota, quiere decir que es que les está dando la diferencia de altura con respecto a otro plano, ¿bien? Entonces, en el problema les está aclarando que la cota del segundo tanque está a 15,4 metros con respecto al primero. ¿Qué quiere decir? Que esta altura que yo tengo acá me la está dando directamente y es de 15,4 metros. A diferencia del problema número 1, ¿bien? Que me daban las alturas desde el punto más bajo. ¿Bien? Yo cuando planteo mi ecuación de energía, a mi delta de H directamente lo voy a reemplazar por este valor. Pero no hagan lo que yo hice en el primer ejercicio, que directamente les reemplacé y lo hice mal. ¿Bien? O sea, analizan bien los datos que tienen, porque es muy fácil confundirse. Como yo les había dicho anteriormente, antes de encarar la ecuación de energía, yo tengo que hacer 3 cosas acá. Siempre esto es importante. Primero, defino mi volumen de control. Segundo, mi sistema de referencia. Y por último, mis puntos de referencia. ¿Bien? Si yo defino mi volumen de control, tengo que asegurar continuidad de fluido. Entonces, voy a tomar todo el fluido que está dentro del tanque 1, todo lo que está por dentro de la cañería. Yo lo esquematizo con esta línea de puntos hacia alrededor, pero es lo que está dentro de la cañería. La bomba, el intercambiador. Bien, fíjense que el dibujo, fíjense cómo tiene la descarga nuestro dibujo, porque puede ser
que otras veces la descarga no esté sumergida, sino que esté descargando libremente a la atmósfera, pero este no es el caso. Siempre, hasta el momento, estamos viendo problemas con la cañería sumergida en el líquido. ¿Bien? Ahora vamos a poner nuestros puntos de referencia. Yo voy a elegir primero mi sistema de referencia, que va a ser en el punto más bajo, Y y X. Y mis puntos de referencia, como siempre, voy a tratar de ubicarlos de manera estratégica. Mi punto 1 y mi punto 2. ¿Cómo sería mi vector velocidad en este caso? De B1 sería hacia abajo y mi vector normal N1 sería hacia arriba. Y en este otro caso, mi vector B2, va a ser hacia arriba y mi vector normal va a ser hacia arriba. ¿Bien? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces de vuelta vamos a plantear la ecuación de energía menos Q punto menos WS. Directamente vamos a poner, le saquemos el punto directamente y hagamos B2 al cuadrado sobre 2 alfa 2 menos B1 al cuadrado sobre 2 alfa 1. Es decir, que ya hemos dividido por M punto. A eso me refiero cuando digo le saquemos el punto. Más G por H2 menos H1 más U2 menos U1 más P2 menos P1 sobre ρ. Bien, y tenemos el término de pérdidas sobre M punto. Bueno, analicemos qué tenemos en nuestro problema. Fíjense que otro dato re importante de este problema es que dice que se enfría, dice el circuito cuenta con un intercambiador de calor, que sería este, donde el agua se enfría cediendo 704 kilovatios. ¿Bien? Entonces, ¿tengo calor intercambiado con los alrededores? Sí tengo, entonces ahora no voy a anular este término. ¿Tengo trabajo intercambiado con los alrededores que entra y que sale del volumen de control? Sí tengo una bomba. No lo anulo. ¿Cómo sería la velocidad 2 y la velocidad 1? Si me vuelve a presentar la misma situación. ¿Bien? ¿Qué podemos decir? Que si yo calculo B1 medio, va a ser igual a Q1 sobre A1, ¿bien? Y como yo sé que A1 es muy grande, voy a suponer, entonces B1 yo estimo que sea próximo a 0. Y lo mismo para B2, ¿bien? Yo voy a decir que el caudal en 2 sobre el área 2, ese cociente es prácticamente despreciable, ¿sí? Entonces, este término y este término son prácticamente igual a 0. ¿Me dan las pérdidas del circuito? No. Entonces yo las asumo despreciables. ¿Bien? Entonces mi ecuación me queda como Q menos WS igual a G por H2 menos H1 más U2 menos U1 más P2 menos P1 sobre ρ. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer con estos términos, chicos? Yo tengo como dato, yo sé que Q vale 704. El trabajo de la bomba también me lo da el problema. Tengo la diferencia de altura, pero el problema a mí, ¿qué me estaba preguntando? Me está preguntando cuál es la temperatura del agua que llega al segundo tanque.
sabiendo que yo parto de una temperatura inicial de 93,3 grados centígrados. Y me está preguntando esta temperatura. ¿Cómo voy a hacer para conocer esa temperatura? Fácil. En todos estos problemas donde yo tengo un intercambio de calor entre el volumen de control y los alrededores, entra a jugar un papel muy importante en la ecuación de energía la entalpía. Yo a la entalpía la puedo obtener agrupando de esta forma. Yo puedo decir que H2 va a ser igual a U2 más P2 sobre ρ, y que H1 va a ser igual a 1 más P1 sobre ρ. ¿Bien? Es decir, que cuando yo reemplace esto, me va a quedar menos Q menos WS igual a G por H2 menos H1 más U2 menos U1, perdón, menos H2 menos H1. A esta diferencia de entalpía la puedo resolver fácilmente, como ustedes ya deben saber por termo, como Cp medio por delta T. Ese delta T, ¿a qué va a ser igual? A la diferencia entre T2 menos T1. ¿Bien? Reemplazando, les limpio acá un poco el pizarrón. ¿Cómo me va a quedar mi ecuación? Se va a hacer súper sencilla de repente. Me va a quedar menos Q menos WS va a ser igual a G por la altura en 2 menos la altura en 1 más Cp medio del fluido que está circulando, que es agua, por T2 menos T1. Siendo T2 lo que yo quiero conocer. ¿Bien? Tengo todos los datos para reemplazar y poder despejar. Entonces ahora viene lo más complicadito del problema, que es la interpretación de los signos, que a ustedes les cuesta mucho en los parciales. ¿Bien? Repasemos los datos. Me decía que yo tengo un calor que se pierde de 704 kilovatios. ¿Bien? Y me dan un trabajo de la bomba WS que va a ser a 1,49, va a ser igual a 1,49 kilovatios. ¿Bien? Yo sabía que esto es menos Q punto sobre M punto menos WS sobre M punto. Bueno, ¿cómo reemplazo? Yo les había puesto menos Q porque el calor en este caso está saliendo, es decir, que yo tengo, en realidad, si lo planteamos como la ecuación general, era Q menos el trabajo que sale, ¿verdad? Este Q, como está saliendo, sería menos 704 kilovatios. Ustedes lo pongamos multiplicado por, lo pasemos a vatios, por 10 a la 3 vatios, sobre el M punto. ¿Bien? Ahora, yo les había dicho que este WS ustedes lo tienen que trabajar como un bloquecito. ¿Bien? Y que como estamos hablando de una bomba, ¿qué hace la bomba? Ingresa trabajo a mi volumen de control. Entonces, menos WS sobre M punto, yo voy a esperar que sea un valor positivo porque estamos tratando de una bomba. Estamos trabajando con una bomba. Por 10 a la 3 sobre el M punto. ¿Bien? ¿Estamos, chicos? Entonces lo único que me queda acá despejar a mí va a ser la temperatura 2, que es mi gran incógnita.
Fíjense que yo he reemplazado el Q directamente por menos 704 por 10 al cubo, bien, vatios sobre el M punto, que cuando ustedes los calculen, les tiene que dar un valor de 13,09 y esto sería kilogramos por segundo. Bien, chicos, y fíjense en cómo yo ingresé el trabajo de la bomba, que a mí solamente me dicen que el trabajo de la bomba vale 1,49 kilovatios. Yo directamente lo puse como menos WS, lo reemplacé por un valor. Bien, y ese valor por el cual reemplazo es un valor positivo porque estamos trabajando con una bomba que me entrega trabajo a mi volumen de control. ¿Sí? Está ingresando trabajo, entonces esa cantidad que ingresa al volumen de control tiene que ser positiva. Si hubiese sido una turbina, sería la situación opuesta. Porque el trabajo sale del volumen de control a expensas del mismo. ¿Sí? Entonces, el menos WS para una turbina vendría a ser una cantidad negativa. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, estos son los problemas más difíciles que, como ustedes ven, la dificultad está básicamente en el desarrollo de la energía, de la ecuación de la energía. Ustedes se tienen que dar cuenta de una cosa, que cuando yo tengo calor intercambiado, obviamente el calor o me va a enfriar o me va a calentar mi fluido. Y cuando sucede eso, en la ecuación de energía interviene la entalpía. ¿Bien? ¿Sí o sí? Otro error que ustedes hacen cuando rinden el parcial, que ponen CB en vez de CP. Y no, es capacidad calorífica, presión constante, bien, y es la capacidad media que generalmente se la vamos a dar como dato o ustedes lo pueden calcular de la cartilla, sacar de la cartilla. Los que les dejo para que repasen son los, bueno, obviamente este concepto de entalpía que se mete en la ecuación de energía, el rendimiento de bomba y turbina, esos grafiquitos que yo le hice con los circulitos de bomba que pasa al motor, del motor a la bomba y de la bomba al fluido, y al revés para turbina, lo tienen que practicar. Y ahí donde me hice un bollo en la parte del pasaje de una columna de aceite al agua, ¿sí? Esas son las complicaciones que hemos visto hoy y son las que generalmente damos en los parciales, así que estaría bueno que ustedes los repasen y cualquier cosa los volvemos a ver, ¿sí? 1000 veces. Les pido disculpas porque hoy estoy bastante desconcentrada, es mi primera clase después de mi licencia, así que, bueno, cualquier cosa pueden volver a verlo lo podemos volver a ver en alguna clase de consulta. Hasta acá llegamos hoy, después Pablo va a continuar con la parte de instrumentos. Entonces sería bueno que ustedes rehagan estos ejercicios solos y las consultas las vemos, ¿sí? Ok, profe. Bueno, damos por terminada la clase, chicos. Y ya queda confirmar el horario de consulta que sería de mañana, básicamente. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.